A continuación se presentará el tema de los polímeros, investigación realizada por el alumno Gerardo Martín Arriaga Ayala. Los polímeros son moléculas de gran tamaño, constituidas por eslabones orgánicos denominados monómeros. Unidos mediante enlaces covalentes, los eslabones están formados fundamentalmente por átomos de carbono y pueden poseer grupos laterales o radicales con uno o más átomos. Un claro ejemplo de polímeros son los materiales plásticos. En términos generales, las principales propiedades mecánicas de los polímeros son las siguientes: dureza baja, facilidad de conformado alta, resistencia mecánica moderada en comparación con los metales, salvo excepciones que varían de acuerdo al tipo del polímero que se considere. Los polímeros se pueden clasificar de diversas formas, ya sea según su origen, según la estructura de la cadena o según su respuesta termomecánica. El primer tipo, según su origen, son los naturales, que son sustancias producidas por organismos vivos que se emplean sin modificación. Ejemplos de estos polímeros son proteínas, como las empleadas por las arañas para tejer su tela, polisacáridos y caucho natural. El otro sería sintéticos, que son macromoléculas creadas por el hombre, tienen estructuras elaboradas tridimensionales con reticulación. La siguiente clasificación, según la estructura de la cadena, el primero sería lineal, se repite siempre el mismo tipo de unión, el segundo ramificado, con cadenas laterales unidas a la principal, el tercero entrecruzado, si se forman enlaces entre cadenas vecinas. El cuarto es homopolímero, estos son aquellos polímeros en los que todos los monómeros que lo constituyen son iguales. El quinto es copolímero, estos están conformados por dos o más monómeros diferentes. La última clasificación sería según su respuesta termomecánica. El primero sería termoplásticos, que se comportan de manera plástica a elevadas temperaturas sin afectar el comportamiento del polímero. El número 2 sería termorrígidos o termoestables. Este reticulado no permite que estos polímeros sean reprocesados después de que han sido conformados. El tercero es elastómeros. Tienen la capacidad de deformarse mucho más que el 300% en forma elástica. Esto es, cuando se remueve la fuerza aplicada para estirados, recuperan sus dimensiones originales. El número 4 son los adhesivos. Tienen cierto grado de extensibilidad, alta adhesión, pero conservando cierto grado de cohesión. Suelen tener baja cristalinidad. El número 5, recubrimientos de superficies. Sus características son similares a las de los adhesivos, pero además tienen gran resistencia a la abrasión. Se usan para proteger y decorar. El número 6 son las fibras. Pueden tejerse o enlazarse para formar prendas dimensionalmente estables. Es necesario que no cedan demasiado. Deben ser resistentes y con tendencia a la cristalización. Existen varios procesos de conformado de polímeros. Las técnicas que se emplean para conformar polímeros dependen en gran medida de la naturaleza del polímero a usar. El polímero se calienta casi hasta la temperatura de fusión o por encima de esta, a fin de que se torne aulado o líquido. Entonces se vacía en un molde o una matriz para darle la forma requerida. A continuación, se mencionan algunas de las técnicas utilizadas principalmente para el procesamiento y moldeo de los polímeros. Extrusión. Un mecanismo de tornillo formado obliga a pasar el termoplástico caliente, ya sea sólido o líquido, así como los aditivos, por la abertura de un dado de extrusión para producir formas sólidas, películas, hojas, tubos o tuberías. Moldeo por soplado. Una preforma hueca de termoplástico conocida como Parison se introduce en un molde utilizando presión de gas y se expande contra las paredes del molde. Este proceso se utiliza para la producción de botellas, recipientes, depósitos de combustible para automóviles y otras formas huecas de plástico. Moldeo por inyección. Los polímeros termoplásticos calentados a temperaturas superiores a las de fusión mediante una máquina de extrusión son forzados a entrar en una matriz cerrada para producir una pieza. Este proceso es similar a la fundición o inyección a presión de metales. Un embolo o algún mecanismo especial de tornillo aplican presión para obligar al polímero caliente a entrar en la matriz. Así se producen productos como tazas, peines y engranes hasta botes para basura. Termoformado. Las hojas de polímero termoplástico, calentadas hasta la región plástica, pueden conformarse sobre un molde para producir productos tan diversos como empaques para huevo y paneles decorativos. El conformado puede efectuarse utilizando matrices, vacío o presión de aire. Calandrado. En una calandría se vierte plástico fundido en un juego de rodillos que tienen entre sí una pequeña abertura. Los rodillos, que pueden estar realzados con algún dibujo, presionan el material y forman una hoja delgada de polímero.
que con frecuencia es de cloruro de polivinilo. Con este método se fabrican losetas para piso y cortinas para baño. Hilado. Se hace pasar el polímero termoplástico por un dado que tiene gran cantidad de pequeñas perforaciones. El dado, conocido como hilador, puede girar y producir un hilo trenzado. En el caso de algunos materiales, el hilo puede ser estirado después con la finalidad de alinear las cadenas de polímero paralelamente al eje del hilo. Este proceso incrementa la resistencia de las fibras. Mediante el hilado es posible producir filamentos, fibras e hilos. Colado. Muchos polímeros se pueden vaciar en moldes y permitir que solidifiquen. Los moldes pueden ser placas de vidrio para producir láminas individuales de plástico. Un proceso especial de colado es el moldeo centrífugo, en el que el plástico fundido se vierte en un molde que gira sobre dos ejes. La fuerza centrífuga empuja el polímero contra las paredes del molde, produciendo una forma delgada. Moldeo por compresión. Las piezas moldeadas termoestables se conforman con frecuencia mediante la colocación del material sólido en una matriz caliente, antes de presentarse el enlace cruzado. La aplicación de una alta presión a alta temperatura hace que el polímero se funda, tiene la matriz y de inmediato comience a endurecerse. Mediante este proceso pueden producirse pequeños receptáculos eléctricos, así como salpicaderas para automóvil. Moldeo por transferencia. En este moldeo se utiliza una doble cámara para la transferencia de polímeros termoestables. El polímero se calienta bajo presión en una de las cámaras. Después de fundirse, se inyecta en la cavidad del dado anexo. Este proceso permite obtener algunas de las ventajas de moldeo por inyección para polímeros termoestables. A continuación se presenta una recapitulación de los procesos de conformado de los polímeros. A continuación se presentan las referencias utilizadas para la elaboración de esta investigación.